Imagina que tienes muchísimas deudas y un día se te presenta una gran oportunidad, un lugar donde podrás recibir una suma grande de dinero a cambio de participar en simples juegos de niños. Muchos aceptarían sin dudarlo, pero ¿qué tal si estos juegos ponen en riesgo tu vida, existiendo la posibilidad de que no puedas salir de ahí, ni siquiera estando muerto? Esto es, el juego del calamar 2. Luego de ganar los juegos, Gyun se propuso crear un plan para terminar con ellos por completo. El líder lo llama para advertirle sobre la decisión que está tomando, pero Gyun lo amenaza y sospecha sobre cómo consiguió su número, descubriendo un chip en su oreja, el cual se quita más tarde. Por su parte se muestra cómo el detective sobrevivió, y así pasan 2 años. Este pudo volver a trabajar pero ahora como tránsito. Al final ninguna prueba se envió, y la isla no fue encontrada. El detective busca islas en compañía del capitán que lo salvó aquel día, pero eso de no hacer mucho será algo recurrente. Guion ahora es dueño de un motel que usa como escondite, gastando dinero para contratar gente que encuentre al reclutador. Eso lleva sin funcionar 2 años, pero Guion decide contratar aún más gente con tal de cumplir con su plan. Por la noche el jefe de búsqueda y su secuaz llamado Woseok por fin encuentran al reclutador. Estos le informan a Gyun, el cual se apresura cargando su arma. Ambos siguen al reclutador, quien actúa distinto. Este compra 100 panes y 100 boletos de lotería, yendo con vagabundos para ofrecerles una opción. Uno decide comer pero la mayoría elige la lotería. Ninguno logra ganar, y el reclutador les grita que rechazaron su comida del día por preferir su avaricia, aplastando cada uno de los panes. Los otros dos mantienen su persecución, pero el reclutador se da cuenta y golpea a ambos. Gyun llega al lugar, pero el reclutador se adelantó a la situación. Este secuestra a los dos y los amarra en sillas, haciendo que jueguen piedra, papel o tijeras menos una. En este deberán usar ambas manos para elegir. Luego deben quitar una mano y el que pierda podrá ser asesinado con la ruleta rusa. Pasan algunas rondas, pero el reclutador se aburre y decide colocar 5 de 6 balas. El jefe es quien gana, pero se hace perder con tal de salvarle la vida a Woseok, muriendo a manos del reclutador. Luego de un rato, Gyun vuelve al motel y se lo encuentra en su cuarto. El reclutador le dice que debió haber huido y le cuenta que solía ser un guardia en los juegos, refiriéndose a las personas que entran ahí como si de ratas se tratara, contando que en unos juegos descubrió a su padre. Este le suplicó, pero el reclutador lo asesinó sin remordimiento, mostrando con esto su verdadera personalidad y a su vez una actitud bastante enferma. Gyun le dice que nunca entenderá lo que significa luchar por sobrevivir. Es ahí donde el reclutador propone jugar a la ruleta rusa. Este le coloca solo una bala y se irán disparando por turnos. Primero empieza Gyun y se salva, luego el reclutador tiene el mismo resultado. Gyun se salva con el tercer intento y el reclutador con el cuarto. Ahora existe un 50% de que Gyun reciba la bala. El reclutador se burla y lo intenta poner nervioso, revelando que tiene algo con lo que podría contactar al líder. Gyun se dispara y se salva, por lo que la bala saldrá en el próximo turno. Ahora Gyun le dice que solo es una basura que sigue órdenes como un perro. Aún así el reclutador decide mantener su orgullo y se termina disparando para acabar con su vida. El detective logra encontrar el motel después de investigar algunas cosas. Este escucha el disparo y decide entrar. Gyun recuerda lo que dijo el reclutador sobre contactar al líder, encontrando una tarjeta de los juegos. Ahí mismo el detective se hace presente y habla con Gyun, revelando que se han visto incluso dentro de los juegos. Gyun muestra intención de querer acabar con el líder y le pregunta si sabe algo. El detective conoce quién es pero no le cuenta nada, tomando esa decisión por miedo de que maten a su hermano. Al final ambos hacen equipo y Gyun le muestra todo lo que ha logrado reunir. Más tarde este confirma que la mamá de 218 y el hermano de 67 se encuentren bien, además de mover contactos para encontrar a la mamá de 67. A su vez una mujer recibe la tarjeta de los juegos. Ella es una ex militar de Corea del Norte, quien escapó luego de dispararle a un superior, dejando atrás a su familia. En la actualidad busca a su familia y observa día con día a una niña con leucemia, quien le recuerda constantemente a su hija. Esta termina entrando a los juegos pero no como una jugadora, sino como un guardia.
Por su parte, Gyun se coloca un rastreador en uno de sus dientes para que puedan ubicarlo estando dentro de la isla, preparando mucha gente para llevar a cabo su plan. Este le marca a su hija pero se queda en silencio, queriendo simplemente escucharla un momento. Luego de eso, Gyun, Woseok y compañía asisten a la dirección de la tarjeta. Ahí aparecen algunos guardias y el detective entra para ayudar, pero un guardia desmaya a Woseok y el otro se lleva a Gyun para subirlo a una limusina. En esta logra conversar con el líder, quien menciona que los jugadores que entran son basura desechable. Gyun le responde que ellos cometen actos crueles, mostrando su intención de acabar con él y su organización. El detective y los demás intentan seguirlos pero les ponchan las llantas y su ayuda no sirve de nada. El líder le menciona que solo se está creyendo un héroe, pero Gyun le dice que lo deje participar de nuevo, para mostrarle que el mundo funciona distinto a como ellos piensan. Al día siguiente el detective y los demás buscan a Gyun, solo que ahora por barco, mientras que este despierta de nuevo dentro de los juegos. Los guardias mencionan lo mismo que la vez pasada, sobre que durarán 6 días jugando hasta que resulte un ganador. Los participantes empiezan a quejarse, pero vuelven a destapar sus deudas, dejando en claro la situación donde se encuentran. Ahí mencionan la nueva regla, que consiste en poder votar para irse después de cada juego. Si varios salen, el dinero sería repartido entre ellos. Estos firman los términos, y tanto el jugador 124 como el 230 apodado Thanos le buscan pleito al 333, pues este es un youtuber estafador que incitaba a las personas para que compraran Bitcoin. Luego de eso todos se toman la típica foto para estar enumerados. Es ahí donde Gyun observa al jugador 390, quien viene siendo su compadre de años. Gyun le dice que se mantenga junto a él y todos se dirigen al primer juego. Este será de nuevo luz roja, luz verde. Gyun se toca el diente y descubre que le quitaron el rastreador, entendiendo que será casi imposible el encontrarlo. Gyun rápidamente intenta advertirle sobre lo que es en realidad ese juego, pero obviamente nadie le cree. Al inicio todo va bien. Gyun se mantiene de espaldas y grita cuando es el momento de detenerse. Nadie es eliminado y este se propone salvar todas las vidas posibles. Todos siguen avanzando, pero una abeja se pone en la cara de una jugadora. Esta reacciona moviéndose y la matan de un disparo. Su sangre le cae a Thanos y se confirma lo que tanto repetía Gyun. Otra jugadora mira el cadáver y grita, causando finalmente el caos que provoca decenas de muertes. Los que intentan escapar son aniquilados y todos quedan sorprendidos. Gyun es el único que avanza, mencionando los sensores de movimiento y el cómo pueden pasar desapercibidos detrás de alguien más, por lo que se comienzan a formar filas de varias personas, donde los más altos y robustos cubren a los de menor tamaño. La guardia número 11 es aquella mujer. Esta se encuentra disparando pero observa participando al padre de la niña con leucemia. Todos avanzan con relativa tranquilidad, pero Thanos se echa unas pastillitas mágicas y comienza a empujar jugadores para matarlos. Todos avanzan rápidamente al quedar poco tiempo. Algunos son eliminados, pero la mayoría alcanzan la meta y llegan a salvo. Un jugador solamente es herido en la pierna y pide ayuda. Gyun intenta hacer un buen acto quedando 30 segundos, corriendo a ayudarlo, siendo ahí donde la jugadora 120 también ayuda al jugador. Quedando casi nada de tiempo, llegan los tres a la meta. Pero la guardia 11 los remata. A diferencia de la otra vez, ahora murieron 91 y no más de la mitad. Esto gracias a los consejos que recibió Gyun del orgullo de San Mondongo. La votación luego del juego inicia. Algunos como Gyun, su compadre y 246 planean salirse, pero los otros van ganando y Gyun busca convencerlos. Muchos lo cuestionan y este revela que ya fue ganador, pero eso consigue el efecto contrario ya que motiva a muchos. La votación se encuentra en empate y solo queda por votar el jugador 1, pero este es nada más y nada menos que el propio líder, quien les niega el poder salirse de los juegos. El anfitrión llegó a decirle que los juegos se disfrutan más participando en ellos, poniéndolo en práctica ahora él. Mientras tanto, una abuelita, siendo la jugadora 149, se encuentra ayudando a la jugadora 222, pues esta tuvo dificultades en el primer juego.
Eso porque está embarazada y justamente del 333. La abuelita se encuentra ahí con su hijo el jugador 7. Eso porque quería pagar la deuda que tiene este. Por su parte el líder se acerca a Gion cada vez más, diciéndole que decidió seguir jugando por él, fingiendo eso como parte de su plan. Aún así menciona algo real, sobre que su esposa necesitaba un trasplante mientras estaba embarazada. La diferencia es que eso ya sucedió. Tanto su esposa como su hijo fallecieron hace tiempo. Luego de un rato, Thanos golpea repetidamente a 333 por haberlo estafado y confrontado. El líder decide meterse, pero Thanos le dice que regaña a su propio hijo. Esto lo hace enojar y el líder hace cagada a 124 para luego sacarle el aire a Thanos y tirarlo con facilidad al piso. El guardia que le disparó en la pierna a un eliminado era porque está coludido en el tráfico de órganos. Luego de lo que sucedió aquella vez, se consiguió un nuevo doctor y más cómplices. No solo eso, sino que la mano derecha del líder es quien controla todo ese tráfico. Este le da una advertencia a la Guardia 11 por lo que hizo, mientras está por iniciar el segundo juego. Este será en equipos de 5, y eso le hace entender a Gion que no serán los mismos de antes. En el equipo de este también estará el líder, su compadre y el jugador 388, quien repite el haber sido un exmarín. 333 se le propone hacer equipo a 222, pero ella se niega, pues primero la incitó al aborto, luego la abandonó y claramente ahora solo ve por su beneficio propio. Ella prefiere pedirle ayuda a Gion y los demás, quienes deciden aceptarla. 120 busca equipo y la jugadora 95 decide unirse, entrando también madre e hijo, y la jugadora 44 que es una chamana medio zafadota. El juego será pentatlón a 6 piernas, todos estarán atados de pies y cada miembro deberá terminar un minijuego, siendo Dagji, lanzamiento de piedra, gongi, trompo y patear el chegi. Tendrán 5 minutos y cada uno deberá elegir un minijuego. El líder dice un comentario bien gay y sospechoso a la vez, pero logra que no lo descubran. Comienzan algunos equipos y uno va muy bien, llegando casi a la meta, mientras otro se atasca repetidamente en el segundo minijuego. Al final ambos equipos son eliminados. Los guardias llegan para llevarse los cadáveres, pero la Guardia 11 observa a alguien con vida y lo remata para que no lo usen en el tráfico. Ahora le toca al equipo de 120. 95 tiene dificultades con el Dagji, pero 120 le dice que voltee la carta. De esa forma consigue superarlo. El 7 falla en lanzamiento, pero este equipo tiene buena coordinación y movilidad. Por lo que con tantita motivación de su madre, este supera el minijuego. Ahora le toca a ella quien falla una vez. Su hijo le devuelve la motivación y esta logra superarlo. Sigue 44 con el trompo pero se pone nerviosa y pierde mucho tiempo, por lo que 120 la hace reaccionar con un cachetadón. Quedan 30 segundos pero con eso 44 logra superarlo. El último le toca a 120. Esta pide que se volteen y logra ganar el minijuego pateando 5 veces. Finalmente superan la meta y todos los demás celebran, incluso el líder pareciendo que se le olvidó quién era. Ahora le toca a otros equipos. Thanos echó una pastillita antes y ahora anda bien a gusto, pero le comparte a 124 para que se le quite el nerviosismo. Estos hicieron equipo con la jugadora 380 y con el jugador 125. Todos pasan sin ninguna dificultad mientras que otros son eliminados. Al final la mayoría logra pasar y solo restan 2 equipos. Uno de ellos es el de Gion. 222 logra ganar el Dagji a la primera, pues ella incluso llegó a humillar al reclutador en ese juego. Sigue 390 quien logra el lanzamiento a la primera. 388 juega a Gongi con sus hermanas así que tiene experiencia. Este lo consigue a la primera y los deja sorprendidos. Tienen demasiado tiempo pero el líder falla a propósito en el trompo, haciendo eso varias veces y fingiendo desesperación el muy desgraciado. Este equipo copió la coordinación del equipo de 120 y cuando queda menos de un minuto, el líder por fin deja de actuar y termina el minijuego. Por último le toca a Kyun quien logra hacer las 5 dominadas. Estos finalmente superan la meta y al volver todos se conocen más. La abuelita desde su ignorancia le pregunta a 120 sobre cosas más privadas.
Ella explica su transición de género y menciona que al elegir esa vida, perdió su trabajo como sargento militar, sus amigos prefirieron alejarse y al final terminó con deudas. Mientras tanto, algunos guardias implicados en el tráfico golpean a la guardia 11. Esta se defiende pero le dan una última advertencia. Asimismo comienza la votación de nuevo. El líder cambia de voto para que no desconfíen, pero el 7 le lleva la contraria a su madre y decide continuar. El líder se avienta un discurso para ganarse a Gyun, pero al final la mayoría decide continuar con los juegos. El 7 le dice a su madre que debe aún más dinero, pero su madre le dice que podrían morir, y menciona que ella no podría vivir sin su hijo. Thanos molesta a 333 en el baño. Este se defiende y se burla de él. Están a punto de pelearse, pero ahí entra el líder y se le aguada todo a Thanos. Cuando es de noche, Gyun decide vigilar por turnos, como precaución al haber tenido malas experiencias. Este discute con su compadre y comparten la idea de salir juntos para disfrutar más momentos. En una salida al baño de 222, 120 y la abuelita, esta última le hace saber a 120 que la otra está embarazada. Más tarde el tercer juego está por comenzar. 380 le dice a 125 que eligió confiar en él porque sabe que nunca la traicionaría, mientras que 120 le menciona a 95 que se mantengan juntas para poder salir de ahí. El juego será el carrusel. En este deberán juntarse en la cantidad que se mencione, luego entrar a las puertas y mantenerse ahí hasta que empiece otra ronda. La primera cifra es 10 y muchos se desconcentran. El grupo de Gyun se junta con el de 120 y logran entrar a una puerta, mientras que algunos se quedan afuera y son eliminados. Comienza una nueva ronda y ahora la cifra es 4. 120 descarta a 44 y entra con el resto, mientras que el líder decide buscar en otro lado para que Gyun y los otros puedan salvarse. Thanos empuja a uno que estaba con ellos y luego pregunta por él. Pero bueno, ese es el efecto de las pastillas. A su vez, un equipo intenta hacer trampa haciendo uno menos, pero le informan eso a un guardia y este los asesina. La 44 logró encontrar otro equipo al igual que el líder. Este se avienta un chistorete y luego comienza otra ronda. Las cifras 3 y 125 traiciona a 380 para irse con Thanos. Gyun y el líder deciden buscar a alguien más para que los otros tres puedan salvarse. Al 7 lo jalan entre dos personas y tanto el líder como Gyun toman a la abuelita para salvarle la vida. Esa ronda termina y tanto 120 como 95 se salvaron gracias al 246, mientras que el 7 se siente culpable y abraza a su madre. La penúltima ronda comienza y la cifra es 6. Gyun, su compadre, el líder y 246 buscan a otros dos para que 222, 388 y el grupito de 120 se salve, pero al correr terminan empujando a 95. Todo el equipo está por ser eliminado, pero ahí entra 333. 95 mira por la parte de fuera y es asesinada por un guardia. 333 en realidad lo salvó ya que no había tiempo, pero 120 siente impotencia y claramente su enojo es hacia él. La última ronda comienza y ahora la cifra es de 2, siendo esta donde más gente será eliminada. 333 jala a 222, se van madre e hijo, y Gyun se va con 388. El 246 hace reaccionar a 120, Thanos traiciona a 125, y el líder se lleva al compadre. Sin embargo tumban a este, y el líder empuja a otro para darle tiempo. Cuando entran notan que hay otro, por lo que el líder lo asfixia y asesina doblándole el cuello, siendo ahí donde 390 comprende que aún no lo conocen por completo. Todos vuelven, pero 120 se encuentra devastada por lo sucedido. Gyun y el líder planean cómo ganar la votación, pero tienen diferencias en sus planes. Ahora solo quedan 100 jugadores y la votación comienza. Algunos como 390, 380, 125 y 120 cambian su voto. Sigue el 7 y su madre le dice que si planea quedarse, ella se va a ahorcar, por lo que ahora sí le hace caso y cambia su voto. 390 voltea a ver al líder y está por contarle a Gyun sobre lo que vio, pero al final no lo hace. La votación termina en empate y se pospone. Mientras tanto, el detective y compañía investigan una compuerta, pero esta resulta ser una bomba que termina hiriendo a varios. Luego de un rato, el capitán empieza a desarmar un dron. Eso lo observa otro y el capitán lo acuchilla para luego aventarlo al mar.
Woseok llega tarde, pero alcanza a verlo con un destornillador, dudando un poco de su palabra. Por su parte empiezan a discutir los que quieren quedarse e irse, siendo ahí donde Gion descubre que pusieron un tenedor en la comida. Al mismo tiempo Thanos busca a 125, estando enojado con él por cambiar su voto. Es ahí donde 333 se le hace frente, creándose una pelea entre bandos. Thanos se lo provoca mencionándole a 222 y se empiezan a pelear entre todos. Thanos empuja a 333 y lo tumba al suelo, golpeándolo repetidamente para luego asfixiarlo, pero 333 saca su tenedor y se lo clava en el cuello, haciéndolo incluso 2 veces para asegurarse de matarlo. Thanos intenta hacer un último esfuerzo, pero termina muriendo. 124 ve esto y toma un tenedor para asesinar a otro jugador, creándose una gran masacre en el baño. Todos salen y Gyun descubre que el otro bando perdió más gente, pero ahí mismo se apagan las luces, ya que se repetirá el juego de la noche. El líder propone atacar primero, pero Gyun se niega y menciona que es mejor idea atacar a los creadores de los juegos, así nomás porque se le ocurrió, diciendo que podrían acabar con el líder, sin saber que lo tiene enfrente. 124 logró quitarle las pastillas al cadáver de Thanos, tomando varias para empezar a desatar su locura. La noche comienza y los del bando de Gyun se esconden debajo de las camas, pues los otros van hacia ellos para asesinarlos, con tal de tener ventaja en la votación. 124 asesina brutalmente a alguien en medio de luces intermitentes. Algunos se defienden, pero son muchos los que terminan muriendo brutalmente. Finalmente 124 va hacia 380. Este intenta escapar pero termina siendo acorralada. 125 observa desde arriba pero no hace nada. Ella lo empuja e intenta defenderse, pero 124 la cuchilla repetidas veces, tumbándola al suelo para rematarla por completo. El juego termina y los guardias entran. Es ahí donde Gyun y los demás efectúan su plan, haciéndose los muertos para quitarle las armas a los guardias. Con esos fusiles asesinan a varios de ellos. Los guardias se resisten, pero muchos terminan siendo asesinados por Gyun, 120, su compadre y hasta por el propio líder. Algunos guardias escapan, pero uno queda atrapado. 120 destruye las cámaras y organiza las municiones. Todos se preparan y el compadre de Gyun invita a gente para emboscar al líder de los juegos, uniéndose varios hasta hacer un total de 12, siendo 120 la que explica cómo ampliar el funcionamiento de las armas. Gyun usa al guardia como guía para avanzar. Estos suben pero aparecen más de ellos. 120 va hacia el frente y es quien acaba con gran cantidad, destruyendo más cámaras para que los pierdan de vista. Es ahí donde el guardia que están usando reconoce la cara del líder. Esto porque su rango es de los más altos, ya que los círculos se encargan de tareas básicas, los triángulos son tiradores y los cuadrados dan órdenes a los otros, siendo él uno de ellos, pero este es asesinado por otros guardias quienes crean un gran tiroteo. Gyun planea avanzar y se va con su compadre. Estos suben pero son emboscados por más guardias. Ambos logran matarlos y avanzan muchísimo más. En el tiroteo, los guardias se acercan más pero 120 se encarga de evitarlo. Aún así la munición se empieza a acabar, mismo caso que el de Gyun y su compadre, quienes se encuentran cada vez con más enemigos. Gyun menciona que vayan al dormitorio, ya que los guardias tienen munición en sus trajes. 120 es quien irá, pero 388 se ofrece a ir, mientras que el líder decide ir con Gyun y se lleva a otros dos. Este, mientras tanto, se arriesga con tal de conseguir más balas. El líder llega con Gyun y le miente diciendo que buscará otra entrada. 388 llega al dormitorio y reúne munición, pero se arrepiente por miedo. En el tiroteo intentan aguantar lo más posible. 120 decide ir al dormitorio y cuando llega descubre la situación. Esta planea llevar la munición pero aparecen decenas de guardias, siendo la abuelita quien la detiene para que no la maten. En el tiroteo todos son asesinados, quedando solamente el 246. A su vez el líder asesina a los dos que se llevó, fingiendo su muerte por radio para engañar a Gyun, vistiéndose finalmente con su máscara, haciéndole ver a Gyun sobre lo equivocado que estaba con su plan de superhéroe, mencionando que todo acto tiene sus consecuencias, asesinando de un disparo a 390, dejando que Gyun vea de frente el cómo muere su mejor amigo.
llorando desconsoladamente al nunca poder proteger a la gente que quiere. El líder decidió dejarlo con vida y enviarlo de regreso al dormitorio. Este no entiende el porqué de esa decisión, aceptando su derrota y pidiendo continuamente que lo maten. La votación inicia y empieza Gi-hun, pero este no solo siente impotencia, sino que perdió por completo las ganas de vivir. Ahora hay mucha desventaja porque murieron muchos que querían irse, por lo que obviamente los juegos continúan. Eso lo usan el jugador 100 y la 44 para burlarse del propio Gi-hun. En la hora de comida, 120 le pide disculpas a este por el tema de las municiones, pero el 7 menciona que el verdadero culpable es el 388, siendo así como empieza el enorme rencor de Gi-hun hacia ese jugador, mirándolo como acosador mientras repite que él tuvo toda la culpa. El jugador 246 estaba por ser asesinado, pero la Guardia 11 le disparó para fingir que está de acuerdo con el tráfico, pues solo de esa forma podrá salvarlo. Esta logra convencer a un cómplice para llegar al quirófano. Ahí están por rajar a 246, pero la Guardia golpea a uno de ellos y ordena que se detengan, matando a uno por intentar dispararle, y luego a otro con una bala certera en el cráneo, dejando con vida al doctor para ordenarle que le salve la vida a 246. Este último perdió mucha sangre y la guardia decide darle hasta de la suya. Al final el doctor logra salvarlo y pide compasión, pero la guardia lo asesina de un disparo. Por su parte el cuarto juego está por comenzar, pero cuando avanzan notan cómo colgaron a los jugadores que se habían rebelado. Al llegar, todos tienen que tomar una pelota. Esta decidirá en dónde estarán ya que se divide en equipo rojo y azul. El juego será las escondidas. En 30 minutos el equipo azul tendrá dos formas de ganar: encontrar una de las salidas y escapar, o esconderse hasta que termine el juego. Contarán con llaves que abren cuartos donde pueden ganar tiempo, pero no podrán cerrar ninguna puerta una vez que la abran, mientras que los del equipo rojo solo tendrán una misión: encontrar y asesinar a un miembro del equipo azul, contando con cuchillos que les va a facilitar su objetivo. No podrán atacarse entre miembros del mismo color, y en caso de que un rojo no mate a nadie, será eliminado al terminar el juego. Antes de que inicie, todos pueden intercambiar de equipo con otro jugador. Esto lo aprovecha el 7, que cambia con su madre. También el 333 se lo propone a 222, prometiendo que matará a uno y luego irá a salvarla. En un inicio ella se niega, pero al final termina aceptando, pidiéndole que cumpla su promesa. Ahí mismo 388 decide confrontar a Gi-hun, diciéndole que en realidad perdieron por seguir su plan inservible, por lo que tener más munición no habría servido e igualmente habrían muerto. El juego finalmente comienza y los azules tendrán 2 minutos para esconderse. Muchos se dispersan y la 222 recibe ayuda de la abuelita y de 120, juntándose para ayudarse entre ellas. Pero mientras tanto 124 convence a 333 de hacer equipo con él, diciéndole que será más fácil si van juntos, ya que los azules se defenderán. Finalmente los rojos entran y 124 le agradece a 333 por haber matado a Thanos, echándose unas pastillitas para ponerse más loco. Algunos rápidamente descubren dos cosas: que el lugar se trata de un laberinto para mayor dificultad y que las llaves tienen diferentes figuras, así que una sola no abre todas las puertas, siendo 120 la que descubre que entre ellas tienen todas las llaves. Por petición de ellas, 120 es quien se queda con las llaves al tener mayor fuerza y agilidad. De un momento a otro empiezan a ser perseguidas por un jugador rojo. Las tres corren, pero 222 se quiebra el tobillo en las escaleras. 120 decide ponerse enfrente y defenderlas. El jugador logra rajarla en la mano, pero 120 usa sus conocimientos militares para tirarlo al suelo y doblarle la mano. De esta forma le quita el cuchillo para acabar con su vida. Mientras tanto, otro jugador es perseguido por 124 y 333. Este último lo acorrala, pero el otro logra defenderse muy bien. 124 llega, pero a este lo someten en el suelo, siendo 333 quien lo ayuda acuchillando al otro. 124 se recupera y lo hiere en la pierna. El azul ruega por piedad, pero 333 decide matarlo junto con 124 para que cuente como medio asesinato para ambos. 333 comienza a recolectar llaves
y los dos siguen avanzando. Estos finalmente acorralan a otro jugador y lo asesinan para terminar el juego. Ambos le quitan su llave, pero a 124 se le ocurre una idiota, que consiste en asesinar a más azules para que menos rojos puedan terminar ese juego y así reducir el número total de jugadores, cosa a la que 333 decide participar. Lo que no sabe 124 es que se le cayeron las pastillas mágicas, siendo 125 quien las recoge para tomarse una. Por su parte, 120 observa el tobillo de 222 y entiende que no podrá ni caminar. Aún quedan 15 minutos, por lo que ella y la abuelita coinciden en que 120 debería buscar la salida. Sin embargo, para mala suerte, a 222 se le rompe la fuente ya que está a punto de parir, así que 120 y la abuelita se quedan para ayudarla. El bebé de 222 finalmente nace, siendo claramente un bebé muy real. Pero justo en ese momento, un rojo entra al cuarto. 120 toma un cuchillo que robó del anterior y lo confronta. El otro logra empujarla y acuchillarla en la pierna. 120 desde el piso logra tumbarlo. La pelea continúa, pero 120 recibe más heridas. Ambos se empujan a otro cuarto y es ahí donde 120 le quita el cuchillo, lo asfixia y acuchilla repetidas veces para asesinarlo y a su vez demostrar lo que es capaz de hacer. Estando herida, voltea y descubre que ese cuarto es la salida. 120 cuenta con todas las llaves, así que abre esa puerta. Estando a un solo paso de terminar el juego y sobrevivir, prefiere volver para llevarse a las otras dos. Ella les avisa, pero da la espalda hacia afuera, siendo ahí donde 333 la asesina despiadadamente por detrás. 222 observa cómo él sí cumplió la promesa de encontrarla, pero solo para acabar con la vida de una persona que cometió un solo error: querer ayudar en todo momento. 120 finalmente es eliminada y las mujeres que fueron protegidas por ella inevitablemente lloran su pérdida. A su vez, Guion ignora todo lo que sucede, pues solo está interesado en 388. Este se encuentra escapando de un rojo. 388 es herido en la pierna, pero aún así logra aventarlo y el rojo muere por golpes en la cabeza. Luego de eso, Guion se lo encuentra siguiendo los rastros de sangre. 388 revela que nunca fue un marín como si lo fue 390 y que solo mintió para ser aceptado. Este pide compasión, pero en la mínima oportunidad ataca a Guion y voltea la situación. Estos forcejean por un rato, pero 388 lo empuja y corre. Guion lo persigue y lo encuentra. 388 intenta asfixiarlo, pero Guion lo golpea muchísimas veces, para luego asfixiarlo ahora él. 388 le dice nuevamente que él tuvo la culpa, pero muere ahorcado a manos de Guion, quien por fin entiende que su plan sí fue un error, sintiéndose culpable y comprendiendo lo jodida que está la situación. Mientras tanto, la 44 estuvo fingiendo poderes y ganó más seguidores. Pero se topa con 333 y 124, dejando que los maten para poder escapar. Este entra a un cuarto y descubre que es otra de las salidas, pero para abrirla necesita las 3 llaves, así que empieza a reunirlas. En medio de eso se encuentra el jugador 100, quien había fingido su muerte para no ser asesinado por 124. Al final el 100 y 44 se juntan al tener todas las llaves, pero este la empuja y se lleva una llave para que ella no salga, siendo 125 el que aparece en ese momento. Este pensó que tomándose eso iba a olvidar a 380, pero desde que lo hizo, no ha dejado de buscar a la mujer que decidió no proteger. No solo eso, sino que además tiene un colapso mental y plasma en 44 al hombre que más odia, acuchillando repetidamente a 44 para asesinarle y completar el juego. Este aún no termina, y tanto 222 como la abuelita deciden ir hacia la salida. Durante todo el juego, el jugador 7 no fue capaz de asesinar a alguien. De hecho, estuvo a punto de ser asesinado, solo que otro rojo lo terminó salvando. El punto es que el 7 llega con su madre, ahora teniendo el objetivo de asesinar a 222. Su madre lo impide y le dice que mejor la mata a ella. El 7 no lo hace y la quita de en medio, pero cuando está a punto de asesinar a 222, la abuelita apuñala a su propio hijo por la espalda, prefiriendo convertirse en homicida a que su hijo lo sea. El juego finalmente termina y el 7 se encuentra agonizando,
rápido, llegando así los guardias quienes rematan y eliminan al jugador número 7. Estos también recogen los cuerpos, pero un guardia es atacado. Al final matan al jugador y se muestra que en realidad se trata de los VIPs, quienes se vistieron de guardias para divertirse y sentir adrenalina, por así decirlo. Estos opinan sobre lo que hizo la abuelita, ya que claramente podrían existir dos posturas. Los que opinan que fue un acto para salvar a su hijo de ser un asesino, y otros quienes opinan que fue un acto egoísta al preferir salvar a una mujer que conoció por pocos días, por encima de su propio hijo. Hablando de la abuelita, esta vuelve con 222 y el hijo de ella, haciendo que los demás se sorprendan al ver que un bebé nació dentro de ahí, quedando ahora solo 25 jugadores. Aquel hombre que mató al capitán era importante y por eso vuelven para conseguir un nuevo operador. Es ahí donde el capitán llama al líder porque trabaja con él. Este da la orden de que no encuentren la isla y que si es necesario, mate a todos incluido su hermano. Por la noche, este habla con Woseok, quien le menciona sobre lo sospechoso que vio al capitán, pero el detective es terco con no creerle y sigue confiando en el capitán, por lo que al día siguiente Woseok decide no seguir en el barco. Pues este confía en el instinto que tiene y se queda a investigar cosas del capitán, descubriendo que no hay información de él ya que casi nadie lo conoce, pidiéndole al detective que tenga cuidado. A su vez comienza la votación de los juegos. Algunos cambian su voto como 124 que ahora quiere irse, ya que al no tener pastillas ha empezado a tener síntomas de abstinencia. Al contrario, 125 decide quedarse ya que las pastillas le dieron algo de valentía. La abuelita pide compasión por ella y por el bebé, pero claramente no le hacen caso. La votación finaliza y claramente los juegos continúan. La abuela cuida a 222 y se queda con ella hasta que se duerme, yendo luego con Guion para hablar con él, contando que su hijo intentó desvivirse una vez. Aquel día lo llevó al hospital y rezó por su vida, pero le confiesa que ahora lleva un sufrimiento en su pecho por haberlo matado, diciéndole que él no debería culparse por todo para luego pedirle que cuida a 222 y su bebé, pues ella aún confía en que Gyun puede cambiar las cosas. Al día siguiente los guardias entran con una caja. Gyun y los demás no entienden hasta que voltean y observan a la abuelita, quien no pudo cargar con la culpa de matar a su hijo y decidió suicidarse. 149 es eliminada y claramente 222 llora su muerte, mientras que Gyun entiende el por qué le pidió ayuda. A su vez, la mano derecha del líder envía más cómplices para revisar el quirófano. Ahí encuentran los cuerpos. La Guardia 11 decidió vestir al doctor con la ropa de 246 y a este último como un guardia, pero rápidamente descubren eso, por lo que la Guardia 11 llega con la mano derecha del líder y le apunta, dándole la orden de que consiga una lancha, ya que su plan es escapar de la isla junto con 246. Este le entrega la llave, pero claramente tiene otros planes. El quinto juego está por comenzar y 222 entiende que no podrá dejar a su bebé en el dormitorio. Cuando avanzan, Gyun va con ella, quien empieza a culparse por la muerte de ambas personas que tanto la ayudaron. Gyun le dice que ella no tiene culpa de nada y que él ayudará con su bebé. El quinto juego será saltar la cuerda. En este deberán cruzar una especie de vías hasta llegar al otro lado, pero en medio del camino se encuentra un pedazo partido, lo que aumenta la dificultad, por lo que tendrán que saltar la cuerda mientras mantienen el equilibrio, al ser un camino estrecho. Gyun observa el tobillo de 222 y planean dejar a la bebé para luego volver por ella, pero los VIPs decidieron contar a la bebé como una jugadora más. Por eso mismo 222 le pide que se lleve a su bebé y cruce al otro lado. El tiempo avanza, pero claramente nadie quiere ser el primero. 125 observa a 124 y lo manipula para vengarse de él, lanzando el collar a mitad del camino. La necesidad de 124 por las pastillas es tan grande que decide avanzar, logrando salvarse haciendo brinquitos de rana, pero al tomar el collar descubre que ya no hay nada, pues 125 sacó la última pastilla para tomársela él, siendo ahí donde 124 es lanzado y termina muriendo.
Gyun se amarra al bebé y promete volver por 222. Este decide avanzar, pero el peso del bebé complica su equilibrio. Aún así lo hace de forma magnífica, quedándose un rato sin avanzar por culpa del camino roto. Este se arma de valentía y logra saltar. Al hacerlo se tropieza, pero se recupera y después de tanto, por fin llega a la meta. Este deja a la bebé y planea volver por 222, pero al voltear, observa que varios jugadores tomaron el valor de avanzar. El 96 llega a la meta, pero espera a otro jugador y lo avienta, teniendo el plan de lanzar a los que pueda para reducir el número total de jugadores, logrando lanzar a otro para luego amenazar a los demás. Estos comienzan a sentir miedo y dejan de avanzar, pero el cansancio se empieza a hacer presente y comienzan a caer varios jugadores. No solo eso, sino que una se regresa para descansar, siendo ahí donde el jugador 203 copia la táctica y empuja a esta. Gyun amenaza a 96 con lanzarlo y ayuda a los demás para que lleguen a salvo. El tiempo sigue avanzando y este nota cómo 222 tendrá gran dificultad para avanzar. 333 va con ella, pero esta le reclama por haber matado a 120, llorando ya que ella fue quien le entregó el cuchillo que usó para matarla. 222 lo insulta y le deja en claro que su hija estará mejor sin un imbécil como él. Es justo ahí donde 96 se abalanza contra Gyun. Algunos más siguen cayendo y Gyun no tiene de otra más que aplastarle un ojo. De esa forma lo lanza y la cuerda termina por mandarlo al vacío. Este sigue ayudando a varios cuando quedan solo 3 minutos. 125 se empieza a alucinar bien cabrón, aunque estando así tomó valentía para superar el juego. 333 es el penúltimo en avanzar, pero no tiene mucha dificultad al hacerlo. Resta 1 minuto y la cuerda va demasiado rápido. Gyun planea volver, pero 222 entiende la situación, pues además de su tobillo, tampoco tiene fuerzas al haber tenido un parto reciente, pidiendo que no vuelva ya que podría morir, rogándole que siga viviendo y cuide a su bebé, decidiendo lanzarse al vacío al no tener más opciones, siendo así como 222 es eliminada al terminar con su propia vida. El juego termina y Gyun siente una gran impotencia, pero sabe muy bien cuál es su misión ahora. Los VIPs piensan en qué hacer con el bebé, teniendo la grandiosa idea de contarla como participante y ponerle el número de su madre. Por lo que ahora restan 9 jugadores y no 8. La mayoría considera eso como una idiotez y varios piensan seriamente en matar a la pequeña. Por su parte, el detective encuentra la isla donde su hermano le disparó, pero el capitán recuerda la orden que le dieron y cuando el detective planea buscar islas cercanas, el capitán las tacha para desviarlos de la isla. Woseok consiguió la dirección del capitán y encuentra fotos donde se encuentra junto con el reclutador y el líder, descubriendo que tenía razón, pero el perro del capitán se desata y muerde a Woseok, quien decide golpearlo y dispararle para quitárselo de encima. Luego de eso descubre que el capitán tenía escondido bastante dinero y un traje de guardia, siendo ahí donde la policía llega y atrapa a Woseok. En comisaría este les cuenta todo, pero no le creen porque tiene antecedentes criminales. La policía le llama al capitán y le avisan que Woseok entró a su casa. Es ahí donde todo vale madre. Por ello Woseok corre y escapa de ahí con su celular, marcándole al detective para avisarle que el capitán está coludido con los juegos. El detective por fin le hace caso, pero ya es muy tarde, pues el capitán toma un arma y asesina brutalmente a casi todos los que se encuentran en el barco. Pero cuando está por matar al general que los lideraba, el detective atraviesa al capitán. Este menciona que lo salvó aquel día por una orden que le dieron, diciéndole que aunque encuentre la isla, no será capaz de hacer nada, muriendo después de decir eso, quedando vivo solamente el detective y el general, quien de hecho se encuentra herido. Por su parte, los finalistas del quinto juego tienen una cena. Muchos aprovechan para atascarse e incluso la bebé es alimentada por un guardia bien buena onda. Ahí mismo otro guardia les da una pista del próximo juego, sobre que si eliminan a 3 jugadores, los demás podrían sobrevivir. La votación inicia y Gyun claramente vota para irse, pero 333 ignora el bienestar de su hija y vota para quedarse. 125 comienza a sufrir los mismos síntomas de 124, así que cambia su voto. Sin embargo, la mayoría vota para quedarse, continuando de esa forma el último juego. Los otros 6 discuten sobre eliminar a Gyun, la
la bebé y a 125, uniéndose incluso el 333 a ese plan. Más tarde un guardia le dice a Gyun que el líder quiere verlo. Estos se reúnen y el líder menciona que quiere ayudarlo, entregándole un cuchillo para darle la opción de matar a los demás, quitándose la máscara para revelarle su identidad. Gyun no puede creerlo y muestra un odio enorme hacia él. El líder se disculpa por lo de su amigo y le dice que si mata a los demás, el último juego no podrá iniciar. Aunque el líder, más allá de ayudarlo, busca que Gyun se corrompa como él lo hizo alguna vez, pues el antiguo anfitrión le entregó el mismo cuchillo, y el líder sí cedió ante el odio, asesinando a los demás para ganar los juegos del 2015. El líder le pregunta si aún confía en la humanidad. Gyun no le responde y se acerca a los demás con el cuchillo, pero este recuerda a 67, y eso le ayuda a reafirmar sus valores, volviéndose incapaz de asesinar a los otros jugadores, logrando que el líder entienda que sí pudo haber tomado otra decisión. Por su parte, la Guardia 11 y el 246 intentan escapar en el bote, pero la mano derecha del líder los amenaza al mencionar toda la información de este, incluyendo el hospital donde se encuentra su hija. La Guardia se devuelve, pero deja que este continúe con el escape, sin imaginar que el bote tiene un rastreador, por lo que varios guardias se preparan al recibir la orden de asesinarlos. La guardia escala por el exterior y se mete de nuevo a la isla, entrando al cuarto de la mano derecha del líder para apuntarle y darle la orden de borrar todos los datos de 246. Este lo hace, pero aún quedan los impresos dentro del cuarto del líder. La guardia se lo lleva como guía, pero este se voltea y la golpea. Ambos empiezan a forcejear por tener el arma, pero al final la dejan en el suelo, siendo este quien la golpea otra vez para tirarla al suelo, dándole una patada que la deja sin aire, burlándose de que ayuda a 246 solo para aliviar su conciencia al haber perdido a su hija. Este intenta acuchillarla, pero la guardia se defiende, usando ese mismo cuchillo para causarle una herida. Aún así, la mano derecha del líder toma un vaso y se lo revienta en la cabeza para dejarla tirada de nuevo, yendo con ella para acuchillar su abdomen. La guardia comienza a arrastrarse mientras él no presta suficiente atención. Ella abre el ascensor para recoger su arma, siendo ahí donde este descubre su plan y se lanza hacia ella, pero la guardia rápidamente le dispara muchas veces, acabando finalmente con su vida. Por su parte, el detective entiende que la isla se encuentra entre los lugares que tachó el capitán, convenciendo al general de seguir adelante. El propio detective recibe una llamada del líder para que se detenga, pero claramente este hace caso omiso a esa advertencia. Mientras tanto, los otros guardias le comienzan a disparar a 246, rompiendo el motor de su bote para arrinconarlo. Este les dispara y logra asesinar a uno, pero observando la situación decide resignarse, siendo ahí donde el detective y el general avistan desde lejos, asesinando a los otros guardias. 246 les dice dónde se encuentra la isla. El detective nota que era un jugador y llama a la guardia costera, dejándolos en el bote mientras se dirige hacia la isla. A su vez comienza el sexto y último juego llamado el Juego del Calamar en Altura. Este constará de 3 rondas y tendrán que ir pasando a la siguiente figura. Para hacerlo, deben eliminar mínimo a una persona por ronda. Habrá un límite de 15 minutos que empezará al presionar un botón, pero en caso de no eliminar a nadie en ese lapso, todos serán eliminados. En este punto todos observan a Gyun y opinan que la bebé debe ser la primera víctima, siendo sarcásticos al mencionar que ni siquiera tiene padre. Pero ahí mismo 125 comienza a alucinar de la peor forma, imaginando al 124 como al mismísimo Thanos. Eso lo observa 333 y decide convencerlos de eliminarlo a él porque es más débil, siendo ahí donde 125 se vuelve agresivo y comienza a gritar. Imaginando también a 380, este le pide perdón para luego tomar su mano, siendo 333 el que se encarga de lanzarlo al vacío, asesinando sin duda alguna al jugador 125. De esa forma todos avanzan a la segunda ronda y cuando están en la segunda figura, 333 propone primero separar a Gyun del bebé. Los otros mencionan que no lo hacen por gusto, pero planean acabar con un recién nacido, sonando totalmente cínicos al querer actuar como sádicos.
El 203 se cansa y menciona que deberían lanzar a Gyun junto con la bebé. Uno de ellos está a punto de hacerlo, pero Gyun le menciona la realidad sobre que en la siguiente ronda quizás lo lancen a él. Así que este se arrepiente y planean otra cosa: acercar a Gyun hacia el centro para quitarle el bebé, por lo que comienzan a fingir que van a decidir al azar. Gyun claramente no cae en esa trampa y un jugador decide efectuar el plan. Por lo que Gyun saca el cuchillo antes mencionado, pero no lo mata sino que corta los sacos que usan para estirarlo, haciendo que el jugador tenga miedo y que los otros terminen resbalando. El 333 está detrás con un tubo, pero este decide lanzar a otro en vez de a Gyun, diciéndole a este que está de su lado, revelando ante todos que es el padre de la bebé. 333 intenta ganarse la confianza de Gyun y lo logra parcialmente. Los otros tres ahora planean ofrecer al 39 como sacrificio y le dan tremenda paliza donde incluso le rompen por completo una pierna. Gyun se niega a aceptar eso y el 203 decide forcejear con este, logrando quitarle el cuchillo. Gyun está en problemas pero se defiende muy bien, logrando acuchillar al 203, enterrando muy profundo el cuchillo para asesinarlo de una vez, mientras que otro comienza a pelear con 333 por el tubo de acero. Este se encuentra en la orilla pero se levanta y logra darle la vuelta a la situación, lanzando a ese mismo jugador. Ahora 333 observa al jugador 100. Este ofrece lanzar al herido y repartirse el dinero, pero 333 menciona que ganarán más si lo elimina a él, decidiendo lanzarlo con el tubo de acero para asesinarlo. Pero el jugador herido se va hacia la orilla, lanzándose al vacío para no ser el sacrificio. De esa forma todo se complica ya que aún deben eliminar a alguien más. 333 voltea a ver a Gyun con un objetivo claro, mientras este deja de confiar en él, pues Gyun ha observado cómo él asesina sin remordimiento, entendiendo por qué 222 nunca pudo tenerle confianza. 333 avanza a la última figura y le ordena darle al bebé. Gyun comprende que su plan es no dejarlo pasar y lanzar a su propia hija, por lo que mejor se ofrece a ser lanzado. 333 decide no ceder y hasta desconfía de la propia 222, creyendo que Gyun era su amante y ese rollo. Este deja a la bebé y da un paso atrás. El puente va a cerrarse, así que 333 se lleva a la bebé. Este no se da cuenta, pero Gyun le quita su cuchillo al 203 y se impulsa en el puente para llegar hacia el otro lado, logrando una maniobra increíble. Gyun le dice que él no merece seguir con vida. Estos pelean y 333 le pega varias veces con el tubo hasta tumbarle el cuchillo, para luego tratar de empujarlo al vacío. Ambos se encuentran tan centrados en la pelea que olvidan presionar el botón que inicia la ronda. Gyun lo estira para de esa forma tirar el tubo, golpeando repetidamente a 333. Aún así logra correr hacia la bebé, amenazando con tirarla. Gyun decide seguir sus órdenes, pero 333 toma el cuchillo y se lanza sobre él, logrando herirlo en parte del abdomen y la mano. Gyun voltea la situación, pero ambos están a punto de caer al vacío, siendo Gyun quien hace que se mantengan con vida. Sin embargo, 333 no resiste mucho porque el saco de donde se sostiene comienza a romperse, cayendo al vacío el jugador más egoísta, el peor padre y una de las peores personas dentro de los juegos, muriendo finalmente el jugador 333. Gyun vuelve a la cima del juego y mientras eso sucede, la guardia 11 estando herida abre el cuarto del líder, encontrando los archivos de 246 y los de ella, dándose cuenta de que tenían toda su información, viendo que ahí mencionan la muerte de su esposo e hija, noticia que la deja totalmente destruida. Esta toma la decisión de quemar absolutamente todo para después suicidarse, pero observa a Gyun, quien presiona el botón pero no para eliminar a la bebé, sino pensando en hacerlo él mismo. Esto de alguna forma hace que la guardia retome esperanzas y cambie totalmente de opinión. Gyun recuerda aquella promesa que hizo y carga a la bebé, dándole un beso de despedida como si se tratara de su propia hija, dejándola en el suelo para gritarle al líder y a los VIPs que ellos no son caballos a los cuales poder apostar, sino que son humanos. El personaje de Gyun no trata sobre un hombre perfecto o uno que busca serlo, sino que plasma al humano promedio, aquel que comete errores pero busca redimirse. A lo largo del tiempo Gyun cometió muchas equivocaciones, era adicto a las apuestas y no valoró a personas importantes, pero vivió hechos que le cambiaron la perspectiva sobre todo. Perdió a su madre,
a su amigo de la infancia y a su mejor amigo, pero más allá de eso se perdió a sí mismo e incluso la posibilidad de volver a ver a su hija, y mediante los juegos, pudo observar que aún existen buenas personas. Y aunque no fue capaz de salvar a la mayoría de ellos, sí pudo cumplir todas las promesas que hizo. Gyu no le respondió al líder sobre si aún confiaba en la humanidad, pero con esa última frase deja en claro su respuesta. Gyu entendió que ser humano no se trata de no fallar nunca, sino más bien de tener esa amabilidad, gentileza y respeto hacia los demás. Con lágrimas en los ojos, Gyu decide lanzarse al vacío, muriendo de esa forma el jugador 456. El detective llega a un lugar donde ya había estado antes y se prepara con armas, pero la guardia costera se acerca a la isla, así que el líder activa la autodestrucción. Se acerca al cadáver de Gyu, viendo al ser humano que nunca pudo corromper por completo. El detective llega donde estaban los VIPs, pero estos ya no están, viendo finalmente a su hermano, preguntándole el por qué tomó esas decisiones. El líder simplemente no le responde y carga a la bebé para salvarla. Todos los guardias y demás gente escapan de la isla, la cual termina por estallar completamente, destruyéndose todo lo que había dentro de ella, terminando de esa manera los Squid Games en Corea. Pasan 6 meses y el 246 se encuentra feliz con su hija, quien se ha estado recuperando bastante bien, mientras que la Guardia 11 recibe la mejor noticia sobre que al parecer han visto a su hija en China, viajando hasta allá teniendo más esperanzas que nunca. Woo-seok finalmente sale de la cárcel desde aquel suceso y se queda con el motel que compró Gyu, teniendo el objetivo de reconstruirlo él mismo. A su vez, el detective encuentra en su casa a la bebé y todo el premio de los juegos en una tarjeta. Gyu se encuentra muerto, pero los frutos de haber cumplido sus promesas no dejan de darse. Pues la madre de 67 por fin se reúne con su otro hijo. El líder, como último acto, tomó el dinero que había dejado Gyu y lo puso en una tarjeta, viajando hasta Estados Unidos para informarle a la hija de Gyu sobre la muerte de su padre. Ella pensaba que la había abandonado, pero eso le hace saber la realidad. El líder le entrega todo el dinero y las pertenencias de un hombre que no se cansaba de ayudar a quien se cruzaba en su camino. El líder finalmente observa a una persona jugando Dakji y una reclutadora de los Squid Games, viendo claramente que los juegos no terminaron, sino que se expandieron hasta otros países, llegando por supuesto a Estados Unidos. Así termina Squid Game temporada 2 y 3. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too easy.